Además, tiene experiencia en capacitación e implementación o mejoramiento de sistemas automatizados de administración integral del riesgo, riesgo operativo, autoevaluación de riesgo y control, auditoría basada en la gestión de riesgo, capacitación en metodologías y estándares mundiales de administración del riesgo, ISO 31000, control interno, auditoría con enfoque basado en gestión de riesgos. Ha trabajado también pues, en alianza con el Instituto de Auditores Internos, expositor en seminarios y congresos internacionales latinoamericanos y nacionales. Todo esto no era para hacerlo sentir viejito, Eduardo, para nada. No vaya a decir eso, sino es para que los asistentes vean su experiencia, conozcan obviamente más de su trayectoria y obviamente pues muchas gracias por la charla que nos va a dar en este momento, direccionada a factores críticos para implementar un proyecto de transformación analítica. Entonces, de nuevo, bienvenido, don Eduardo. Muchas gracias a todos. Por favor, no vayan a desconectarse. Don Eduardo va a tratar de hacer la charla muy ágil. Sabemos que estamos un poquito corridos de tiempo, pero vamos a intentar que sea como muy ágil. Las preguntas al final, igual como lo hemos manejado. Entonces, le doy paso a don Eduardo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Realmente siempre me toca la hora más difícil, pero voy a procurar ser lo más ágil posible. ¿Ya están viendo la presentación? No, señor. ¿No se está viendo? Ya la había mostrado. Ya las veo, sí. ¿Ya la están viendo? Sí, don Eduardo. ¿Sí, ya está viendo? Ok. Bueno, muy amables a todos por la espera. Voy a procurar ser muy ágil. De hecho, en las reuniones, en las sesiones previas, pues ya han tocado algunos de los temas que yo iba a mencionar, lo cual me agrada mucho porque quiere decir eso que de alguna forma ya en el equipo de la familia de GIT, nuestros clientes, pues ya nos estamos alineando y todos aprendiendo también de todo este camino que nos queda como para el futuro de la auditoría. Mi charla se va a enfocar a algunos aspectos claves que a raíz de la experiencia que hemos tenido en muchas de las implementaciones que hemos hecho y también de ciertas, ¿qué podríamos decir? Experiencias dolorosas hemos aprendido también. Entonces me voy a concretar a esos aspectos claves sin profundizar mucho en algunos de ellos, por cuanto, como ustedes saben, GIT es una empresa abierta. Toda la información que en un momento dado requieran ustedes, con mucho gusto se las vamos a dar. Si quieren profundizar, también podemos hablar para profundizar sobre estas experiencias y sobre el acompañamiento que hacemos nosotros a las empresas. Estos son 5 factores claves que hemos identificado. Vamos a tocar los tópicos más importantes de cada uno de estos factores. El primero, que parece obvio, pero que no sobra decirlo, ya en la sesión anterior, que muy interesante nos dictó Andrea, ¿sí? El proyecto, estructurar un proyecto es clave, porque un proyecto nos da la visibilidad de todo lo que necesitamos, tiempos, etcétera. O sea, si comenzamos dando pasos un poquito lentos, de pronto que para empezar, que demos un pasito, pues de pronto eso no es lo más conveniente, ¿no? O sea, desde un principio ya armemos un proyecto que tiene que responder a todos estos retos que están aquí en la diapositiva y que finalmente nos va a llevar a que la auditoría no siga siendo o considerada un área de costos o un costo o un necesario, sino que tenemos que generar una transformación profunda, ser más ágiles, más flexibles e innovadores. Ahora, hoy día tenemos mucha terminología que yo quisiera pues simplemente mencionar que sin importar qué nombre le demos al futuro de la auditoría,
Lo importante es que demos un valor agregado mucho mayor al que estamos dando a la gerencia, a la comunidad, al país. Entonces, digamos, todo lo demás son medios para llegar a cumplir con ese propósito principal. Uno de los elementos que digamos que más ha incidido y que quiero rescatarlo de todo lo que hemos hablado es que la auditoría se enfoque cada vez más a ser preventiva y predictiva. Esto no se logra de un día para otro, como ya lo mencionaron, pero hay que iniciar el camino. Y el camino a veces es iniciar por lo más inmediato, a veces por lo que no es tan complejo, que ese es como nuestro mensaje que estamos dando. No hagamos proyectos de pronto con unos objetivos demasiado sofisticados, ¿sí? Que difícilmente vamos a lograr. Comencemos con proyectos que tengan que ver con nuestro nivel de madurez, con la realidad de la organización, pero que nos permitan tener resultados a corto plazo. GIT, a través de todos estos años, ¿sí? Hemos desarrollado una metodología que ya está siendo aplicada, metodología que no implica que sea un proyecto, sino una guía para estructurar el proyecto. O sea, un proyecto de transformación analítica obviamente tiene más elementos, pero esta metodología ha ayudado mucho porque es, como mencionaba, un compendio de todas las experiencias que hemos tenido durante muchos años. Esta metodología, obviamente, ¿sí? O la aplicación de esta metodología, la estructuración del proyecto, ¿sí? Obviamente, pues como ya se mencionaba, cuenta con todo nuestro apoyo para que su estructuración sea lo suficientemente robusta para lograr resultados. Y aquí hago una cuñita. Nosotros creamos hace 3 años lo que llamamos el Centro de Servicios de Transformación Analítica, que precisamente lo creamos para apoyar a todas las organizaciones, ¿sí? Que estén en este proceso y que obviamente estén apoyados por una solución informática como la que nosotros proveemos. El segundo elemento fundamental es que la organización, ¿sí? Digamos, tenga un marco robusto de gestión de riesgos. Esto obviamente es otro reto, y tampoco quiere decir que nosotros no podamos aplicar una auditoría ágil o continua, ¿sí? Porque dependemos de que la organización tenga ese nivel de madurez, pero obviamente debemos ser muy consecuentes, ¿sí? Que si la organización no tiene un sistema de gestión de riesgos robusto, pues el enfoque de auditoría basada en riesgos, que es necesaria para que la auditoría ágil tenga todos los elementos para lograr los objetivos que pretendemos, pues va a ser un poco más difícil. Esto nos impone un reto hoy día. ¿Por qué? Porque si encontramos una empresa que nosotros como auditores y ya formados en gestión de riesgos, porque ya debemos tener ese conocimiento, ¿sí? Pues estamos en capacidad de evaluar no solamente riesgos, sino el sistema de gestión de riesgos, evaluar las metodologías aplicadas por la organización, ¿sí? Asegurarnos de que la metodología que utiliza la organización está en capacidad de identificar todos los riesgos. Ahí a veces hemos encontrado ciertas debilidades, porque la identificación de riesgos a veces es más empírica, ¿sí? O porque nos ocurrió, pero no hay realmente a veces una identificación de riesgos estructurada y deductiva. Entonces, en ese punto, por ejemplo, nosotros podemos ayudar mucho a las organizaciones. Esto nos plantea un reto, y es que el objetivo de la auditoría, ¿cuál va a ser? ¿Vamos a seguir exigiendo el cambio? ¿Vamos a seguir insistiendo que cambie la organización? ¿O vamos a ser agentes de cambio e integración con otras líneas? Ya se mencionó, la tendencia es la integración del GRC. Ya los auditores no nos podemos seguir viendo como una tercera línea desconectados de la segunda y de la primera. Tenemos que ser parte de un todo, y eso es lo que pretende también la gerencia. Y también conlleva a que algo que ya se mencionó que es bien interesante, y es que en la medida en que la auditoría vaya avanzando en su enfoque de auditoría basada en riesgos y con herramientas tecnológicas adecuadas, la auditoría se vuelve un elemento de transferencia de conocimientos y tecnología a otras líneas de defensa. Este es un tema que todavía merece más análisis, más atención, ¿sí? Porque implica que la auditoría comienza a entregar a la organización, a las líneas de defensa, perdón, a las líneas,
alguien me dijo que ya no se llamaban de defensa, porque es más importante que la segunda o la primera línea sean mucho más proactivas en la gestión de riesgos que la misma auditoría que somos la tercera línea. Esto es un reto interesantísimo, pero también plantea muchas inquietudes que tenemos que ir resolviendo. El tercer aspecto clave, ya lo ha mencionado también Adriana, que me quitó bastante tema, pero bueno, de eso se trata, ¿sí? Es tener muy claros los roles. ¿Cómo es la única forma de involucrar a todos los stakeholders? Pues entendiendo muy bien los roles, no solo los de la auditoría, sino los roles de las áreas de negocio que están siendo motivo de auditoría, la alta gerencia que también debe estar pendiente de los resultados de las auditorías, etc. Entonces, aquí es fundamental, desde un inicio del proyecto, comenzar a identificar roles. Aquí también viene un tema que ya también se tocó fundamental, ¿sí? Y es quiénes van a ser los auditores que van a estar involucrados en el proyecto, quiénes son los que van a ser agentes de cambio, quiénes son los auditores que finalmente van a adoptar solamente una actividad de gestores de resultados, ¿sí? Que obviamente a la larga todos los auditores o todos los usuarios de la herramienta deben ser gestores de resultados, ya sea a nivel operativo, a nivel supervisión o a nivel ejecutivo o a nivel de alta gerencia. Todos los actores deben ser identificados, todos los que van a participar en el proceso, y cada uno va a optar por su aporte dependiendo de sus conocimientos y su perfil. Esta definición de roles y también de las actitudes y de las, digamos, de las posiciones del equipo frente al cambio, pues nos va a permitir generar, ¿sí?, equipos de auditoría más pequeños, más ágiles. El enfoque basado en riesgos quiere decir que las pruebas o las actividades que vamos a realizar es enfocados a determinados riesgos que ya conocemos, que conoce el equipo. Entonces, podemos comenzar a generar, digamos, equipos más pequeños, tal vez se mencionaba como pilotos, donde podemos comenzar a desarrollar simultáneamente y hacer la transferencia de conocimientos y de la tecnología para que el proceso de auditoría no tenga un solo punto de referencia, sino de pronto poder abrir varias líneas simultáneas, ¿sí?, con equipos más pequeños y con objetivos inmediatos, y no con una auditoría que dure meses o días, como nos está ocurriendo ahora con la auditoría tradicional. Y aquí también aplican algunas metodologías y técnicas de desarrollo ágil también, porque aquí va implícito un desarrollo de software, entre comillas, lo que hablábamos esta mañana, desarrollo de scripts, pero que obviamente no es el componente fundamental, como ya se vio, sino es un trabajo de equipo, ¿sí?, donde todos los auditores, donde los mismos stakeholders de otras áreas pueden participar desde un inicio en el proyecto, y obviamente el componente tecnológico y técnico, pues que tiene que acompañar este proyecto. El cuarto componente clave es la identificación, el automatizar en un tiempo razonable el aseguramiento continuo de todos los riesgos críticos tradicionales. ¿Esto qué significa? Que debemos enfocarnos a lo que ya sabemos. O sea, las herramientas no van a reemplazar el know-how ni la experiencia de los auditores. La herramienta es un medio para lograr unos objetivos, eso está muy claro. Entonces, desde un inicio, ¿sí?, debemos enfocar nuestros esfuerzos a lo que ya sabemos. La herramienta ni la auditoría continua están cambiando la auditoría, estamos cambiando es la forma para dar valor agregado a la organización. Más adelante vendrá la innovación, más adelante vendrán cosas muy interesantes, por ejemplo, que alguien mencionaba, la auditoría predictiva con elementos estadísticos. A todo eso vamos a llegar, o algunos ya están llegando, porque obviamente tenemos diversos niveles de madurez en las empresas. Pero lo fundamental es cubrir lo que debemos cubrir tradicionalmente. ¿Pero qué? Pero con herramientas automatizadas de tal forma de que descarguemos una cantidad de tiempo, ¿sí?, que nos va a liberar para dedicarnos a actividades más estratégicas. Alguien lo mencionaba y esa es la tendencia. Desafortunadamente, cada vez encontramos que nuestros clientes tienen cada vez menos recursos
humanos, ¿sí? O sea, las áreas de auditoría, ¿sí? Cada vez se reducen más por diferentes razones. Entonces, la única forma de poder tener un alcance mucho mayor y de dar valor es a través del uso de la tecnología, un uso adecuado. Pero un uso que parta ¿de qué? De los riesgos, de cubrir esos riesgos en una primera instancia, lo cual nos va a liberar de una cantidad de tiempo y disponibilidad para comenzar a innovar, comenzar a enfocarnos a áreas, a proyectos. Por ejemplo, es algo que es bastante diciente, y es que todavía, ¿sí? En nuestras áreas de auditoría, el tiempo que le dedicamos a los proyectos estratégicos, que es donde está implícito el mayor riesgo del futuro de la empresa, a veces, digamos, estamos un poco tímidos o simplemente no tenemos tiempo por estar cubriendo el día al día. Entonces, esto es algo que suena obvio, pero que es fundamental. Automatizar lo que ya hacemos, automaticemos lo que ya conocemos, y eso lo vamos a hacer en un tiempo muy corto si tenemos los recursos suficientes y la organización adecuada del proyecto. Esta automatización en tiempo razonable, ¿sí? Tiene una actividad que nosotros insistimos bastante, que es lo que denominamos el análisis de factibilidad, ¿sí? Alguien ya lo mencionó. De todas las pruebas que hacemos hoy día, manuales o con diferentes herramientas, ¿sí? Para diferentes procesos, ¿sí? ¿Cuáles son factibles de automatizar? Porque no, en un momento dado no todas pueden ser factibles, ¿sí? Por diferentes razones. Segundo, ese análisis de factibilidad, dependiendo de la extensión también que lo hagamos, ¿sí? Pues nos va a dar una cantidad de respuestas, como las que están en estos cuadritos, ¿no? Que por efecto del tiempo, pues no me voy a detener, pero si ustedes lo leen con calma, el análisis de factibilidad, que es un análisis preliminar de la factibilidad y de los resultados que obtendríamos de automatizar las pruebas. O sea, el análisis de factibilidad no es simplemente para decir que es factible, sino ya para dimensionar el esfuerzo que se requeriría tanto en recursos humanos como tecnológicos para hacer realidad esas pruebas. Entonces, esto es como un plan inicial, un plan de acción del cual va a resultar de este análisis, donde vamos a tener respuestas, ¿sí? Inclusive, y lo digo aquí con toda la sinceridad, algunos clientes antes de adquirir la herramienta han hecho análisis de factibilidad, porque el análisis de factibilidad, ¿sí? Es algo que se requiere inclusive para justificar el retorno de la inversión a la alta gerencia. Cuando yo digo a la gerencia que voy a adquirir una herramienta tecnológica y hablo de todas sus virtudes, pero no tengo nada que demostrar, ¿sí? Sino simplemente o encuestas o que a otros les ha ido muy bien, que también eso es válido todo esto, pero qué más valioso que decirle a la gerencia, hice un análisis, obviamente con un alcance definido, ¿no? Y de estas pruebas que yo elegí, de estas muestras que son pruebas críticas para la alta gerencia, en la medida en que yo adquiera esa herramienta voy a poder hacer esto, entregar estos resultados, ¿sí? ¿En qué tiempos? Oportunidad, profundidad, lo que decía antes Adriana, que es muy importante, ¿sí? Solamente debemos dejar los muestreos que son exclusivamente necesarios porque toca hacer muestreo porque no hay otra opción, pero el muestreo ya lo debemos acabar, tenemos que procesar el 100% de las operaciones. Entonces, todo esto, ¿sí? Todo esto se puede visualizar con el análisis de factibilidad. Y esto se ha vuelto una herramienta fundamental para que las empresas que están interesadas en dar este salto a una auditoría continua o una auditoría ágil, ¿sí? Antes de adquirir una solución, visualicen qué pueden recibir de esa solución. Y esto también es un elemento definitivo para potenciar también las auditorías actuales. Muchos de nuestros clientes han hecho este análisis de factibilidad, es para potenciar, ¿sí? Y adquirir una velocidad y una dinámica mucho mayor, ¿sí? En su proceso de crecimiento y de maduración analítica. Otro aspecto importante de este análisis de factibilidad es que podemos establecer ya quiénes van a participar, con qué roles, ¿sí? Cómo y a quiénes debemos capacitar en las distintas etapas del proyecto. Esto ya nos permite construir un proyecto mucho más sintonizado con la realidad de la organización y con la realidad de nuestra auditoría.
Y por último, pues, sin ánimo de que parezca un comercial, pero es la realidad, ¿sí? Es que tenemos que pensar en que nuestra solución, ¿sí?, o la herramienta que vamos a utilizar sea una herramienta especializada en auditoría, ¿sí? ¿Por qué especializada en auditoría? Porque son herramientas que nos van a proveer unos valores agregados que ninguna otra herramienta en el mercado, independientemente de su calidad tecnológica, ¿sí?, y de lo que han avanzado todas las herramientas de analítica de datos, de business intelligence, de estadística, ninguna de esas herramientas nos va a dar estos valores agregados porque simplemente no son especializadas para uso de auditores o de áreas de GRC o de GRC. Entonces, esto es un compendio que voy a mencionar muy rápido también por cuestiones de tiempo, ¿sí? Ahora, este análisis que les voy a mostrar, o este comparativo, no vamos a comparar nada que tenga que ver con tecnología. ¿Por qué? Porque en aspectos tecnológicos y de analítica de datos, pues es obvio que todas las herramientas pues, que están orientadas a analítica de datos, pues tienen facilidades similares, funcionalidades similares. Si hacemos el comparativo solo desde el punto de vista de tecnología, va a ser muy complejo tomar una decisión porque hay muchas cosas que son similares. ¿En dónde debemos centrar realmente, si somos auditores o somos gestores de riesgo, de cumplimiento, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿En qué debemos diferenciar las herramientas para tomar una decisión? En los valores agregados que da una herramienta especializada. ¿Qué valores agregados? El proveedor con muchos años de experiencia en nuestro campo, primero, ¿sí? Segundo, soluciones de auditoría o de GRC calificadas entre las mejores a nivel mundial. Obviamente, esto es un factor que en algunas empresas no es determinante, pero si realmente se quiere un proceso de transformación, pues procuremos buscar las mejores, ¿no? Y eso nos facilita mucho más el proceso del benchmarking que vamos a hacer. Automatización total e integrada de la auditoría. Estas herramientas tienen un aspecto que no vamos a encontrar en una herramienta no especializada, y es que todas las actividades de gestión van a estar acompañadas, soportadas e integradas con la analítica de datos, ¿sí? O sea, para poner un ejemplo muy sencillo, si yo tengo un plan de auditoría basado en ciertos factores de riesgo, ¿sí?, o indicadores, ¿sí?, de los cuales ya implementé y estoy monitoreando de manera periódica, y alguno de estos indicadores sufre una variación, esa variación frente a una métrica que yo ya tengo definida, puedo dentro de la herramienta de gestión modificar el riesgo estratégico y a su vez modificar mi plan de auditoría. Todo automatizado. Esto es apenas un ejemplo de las muchas cosas que podemos hacer. Esto no nos va a brindar una herramienta genérica porque la herramienta genérica no está integrada al proceso de gestión. Y algo similar ocurre, pero ya pensando en los demás áreas de GRC. O sea, como alguien lo mencionaba, nosotros no podemos seguir como auditores aislados del gobierno, del riesgos y cumplimiento. Todos somos parte de un ecosistema que tarde o temprano en el futuro vamos a tener que ser parte de él e inclusive propiciarlo como ya vimos. La auditoría es un agente de cambio porque en muchas empresas todavía existen los silos y a veces por mala interpretación y a veces por celos que son infundados, las áreas tratan de mantener sus independencias y resulta que están haciendo un daño muy grande a la organización. Entonces tenemos argumentos y es que la integración se da con la información. No es una integración funcional o estructural, que a veces la gente lo interpreta mal. No, es una integración de información, de datos, por los cuales todos vamos a ganar. Es un gana-gana, ¿sí? Y no que van a desaparecer las áreas especializadas porque son especializadas. O si no, no tendría sentido la especialización. Vamos a contar con más de 500 diseños de pruebas de auditoría. O sea, si no encontramos pruebas suficientes de las que estamos haciendo hoy día para automatizar, tenemos 500 pruebas por diferentes categorías, diferentes áreas de negocio, para de ahí extraer ideas o diseños ya bastante elaborados para complementar nuestro plan de auditoría. Entonces, aquí este know-how, ¿quién lo tiene? Una herramienta especializada porque está alimentada por expertos
de muchos años en auditoría y en gestión de riesgos. Más de 450 scripts, alguien mencionaba los queries, ¿no? Ya elaborados, listos para usar la gran mayoría o para ajustar a las estructuras de datos, pero el resto del script ya está desarrollado. En algunos casos son pruebas ya completas o segmentos de pruebas que ya los señores de informática y analítica de datos pues saben que hay una cantidad de procesos que son repetitivos. Por ejemplo, esta mañana se mencionaba la importancia que tiene el hacer una validación de la integridad de los datos antes de hacer una auditoría. Si vamos a obtener datos para alimentar varias pruebas, ¿sí? Que todos datos asociados a un mismo proceso o a una misma sistema de información, pues eso lo vamos a hacer una sola vez. Pero esa validación, primero nos va a dar la certeza de que estamos trabajando con datos reales, que son datos que son reflejo de la realidad. Y segundo, de por sí ya sale un primer subproducto importantísimo para la organización si comenzamos a detectar problemas de integridad de los datos. Y esos problemas de integridad que implican muchos riesgos a la organización. Entonces, por ejemplo, este es uno de los aspectos que hay que hacer de manera casi que obligada. Entonces, posiblemente en algunas cosas vamos a encontrar segmentos orientados a esa actividad. También en esta herramienta se provee lo que se llama el ACL Essentials, que es la descripción de más de 170 pruebas de auditoría para SAP u otros ERPs. O sea, todo esto yo no quiero profundizar porque simplemente es para que ustedes observen todo lo que obtengo de adquirir una herramienta especializada y todo lo que no adquiriría de implementar una herramienta que no es especializada. Toolkits y robots prediseñados también, estos son bastante avanzados, no son muchos todavía, pero ya son robots listos para determinadas actividades que con unos pequeños ajustes se pueden adecuar. La academia, 30 cursos de uso de soluciones con CPs, o sea que las personas que ahorita me di cuenta que son miembros del instituto, miembros de la ISACA, miembros de estas asociaciones profesionales, todos van a obtener CPs haciendo estos cursos de la academia. También proveemos una calificación intermedia y avanzada para analistas de datos certificados de Analytics, ¿sí? Esto es algo que ya existía, pero que vamos a comenzar a promover. O sea, nuestros clientes tienen acceso, ¿sí? A certificarse ya como analistas de datos certificados. Esto obviamente está mucho más orientado al equipo técnico que tiene más que ver con el desarrollo de scripts, ¿sí? Cientos de publicaciones, de metodologías, de experiencias de clientes alrededor del mundo. Comunidad de usuarios también para compartir lo que ustedes quieran de personas que tienen nuestra misma problemática. A veces no son solamente aspectos técnicos ni de la herramienta, sino de know-how, de conocimientos, de experiencia, que esto es invaluable, ¿sí? Y finalmente algo que ya se mencionó, y es que tenemos conectores con muchas herramientas de Business Intelligence o estadísticas, ¿sí? Que nos permiten que nuestras pruebas de auditoría también compartan resultados con otras herramientas que son para otros propósitos. El caso de Tableau que comentábamos en la experiencia muy interesante de 9PS, ¿sí? Pues Tableau o otras herramientas de esas entran a jugar un papel posterior de las pruebas de auditoría para otros usos, para otros escenarios, ¿sí? Lo cual nos permite entonces integrarnos para hacer una sola, estructura de analítica de datos, contribuyendo también a otras herramientas y áreas del negocio que tienen otras necesidades particulares. Esto es un resumen de todos los valores agregados que no nos da una herramienta que no sea especializada, porque esto es fundamental cuando hagamos un proceso de selección o de comparación o un benchmarking entre herramientas. ¿Qué significa esto? Yo no sé cuántas horas, lo único que yo puedo asumir, haciendo un cálculo de buen cubero, como dicen, son miles de horas que vamos a reducir para que nuestro proceso de maduración y de crecimiento sea muchísimo más rápido, ¿sí? Con una herramienta de estas que con una herramienta genérica, o como ya lo mencionaban, con una herramienta free,
que nos ahorra un jurgo de plata en software y perdemos muchísimo dinero desarrollando algo, y es muy poco probable que logremos un nivel de madurez adecuado porque no estamos sintonizados con la evolución de nuestra profesión, de profesionales que comparten con nosotros sus realizaciones, su experiencia. Entonces, este es un aspecto que yo les quiero hacer mucho énfasis porque es determinante del futuro de todos estos proyectos que hemos mencionado. Esto es apenas una muestra muy pequeñita de todo lo que se puede hacer con nuestra solución analítica, ¿sí? Que asociada pues a las distintas áreas de GRC. Esto unido al ecosistema de gestión que ya tal vez nos mostraba esta mañana Ricardo de Dillian, pues esto va conformando realmente un sistema moderno de GRC muy completo. Y finalmente, pues esta diapositiva simplemente es para mostrar y compendiar todo lo que todos queremos en este momento, y es pasar de una auditoría tradicional, ¿sí? Que con todas sus cualidades y efectos, y sobre todo limitaciones, porque no es que la auditoría tradicional muera, no, la auditoría tradicional sigue siendo auditoría, seguimos cumpliendo con las mejores prácticas, seguimos teniendo los mismos objetivos o de pronto inclusive se han incrementado. No es que la auditoría tradicional muera, sino que se va a transformar. La vamos a transformar en una auditoría ágil, en una auditoría continua, asertiva. Y eso es un mensaje final que yo les dejo. No tratemos de cambiar todo de una vez porque no vamos a arrancar o va a ser muy tortuoso el camino. Comencemos con lo que ya conocemos, aprovechemos nuestro know-how. ¿Qué es lo que necesitamos? Una herramienta para transformar lo que estamos haciendo y dar muchísimo valor a la organización. Pero ese paso o esa migración o esa transformación, si la hacemos bien, si la estructuramos bien, vamos a comenzar a dar resultados en muy corto plazo. Lo que tal vez llamábamos antes quick hits o victorias tempranas, se pueden lograr perfectamente, pero obviamente organizándonos y haciendo un proceso de análisis de factibilidad que nos dé ese camino, nos dé esa visión y podamos empezar, ¿sí? Con un alto grado de confianza, sin temores y con resultados casi seguros en un plazo no muy largo. Esto básicamente es a grandes rasgos lo que yo les quería comentar. Muchas gracias a todos. No sé si ya por lo de la hora del almuerzo ya estemos un poco afanados. Gracias a usted, don Eduardo.